Veamos el esquema de ejemplificar lo que es la variación conjunta. El enunciado nos dice, exprese el enunciado como una ecuación, use la información dada para hallar la constante de proporcionalidad. T es conjuntamente proporcional a X y Y e inversamente proporcional a R. Si X es igual a 2, Y es igual a 3 y R es igual a 12, entonces T es igual a 25. Si escribimos esta relación como una ecuación, pues vamos a decir definitivamente que el valor de T es igual a K, que es nuestra constante de proporcionalidad, por X por Y partido el valor de R, que esta ecuación nos está indicando pues específicamente la forma en que se está relacionando el valor de T con X y el valor de R. ¿Qué pasa en ese sentido particularmente hablando entonces? Mire, fíjese que esta expresión, esta ecuación, representa de manera general lo que nos está indicando el enunciado del problema. Pero necesitamos llegar a una ecuación particular que nos genere esas relaciones. Observamos que en un momento dado T es igual a 25, K sigue siendo K, vamos a multiplicar por X que es igual a 2, por Y que es igual a 3 y vamos a dividirlo todo dentro de R que nos están indicando que es igual a 12. Por supuesto, esto para encontrar el valor de K, pues lo podemos expresar como 25 por 12 dividido 2 por 3. En todo caso, esto que estamos expresando acá va a estar dado por la expresión 25 por 12 partido 6, pues nos daría efectivamente que es 12 partido 6, nos daría 2, 25 por 2, pues son 50. Ya que tenemos el valor de K, pues entonces ya podemos expresar una ecuación que se ajusta específicamente a las condiciones dadas del problema, reescribiendo nuestra ecuación T igual a 50xy partido R para poder concluir en la ecuación que define las condiciones que hemos presentado o que se han dado hasta este momento. Como vemos, pues tratar o más bien interpretar la información que se nos está dando dentro de estos dos modelos de variación, que básicamente son el modelo de variación directa y el modelo de variación inversa, que se combinan o se conjugan en la variación conjunta a la hora de utilizar uno o de forma repetitiva o los dos modelos de variación, pues nos permite encontrar esquemas que nos dan información o que nos dan un modelado de ecuaciones. Pasemos a algunos ejemplos prácticos, algunos ejemplos aplicados para que esto se vaya consolidando de mejor manera. Veamos, por ejemplo, el siguiente problema. El siguiente problema nos dice: la potencia P, medida en caballos de fuerza, HP, que esto está puesto en inglés, que en todo caso no es otra cosa más que horsepower o caballos de poder, pues necesaria para impulsar un bote es directamente proporcional al cubo de la velocidad S. Es necesario un motor de 80 HP para impulsar cierto bote a 10 nudos. Encuentre la potencia para mover el bote a 15 nudos. Observemos que lo que nos están indicando propiamente solo es un problema de una proporcionalidad directa. ¿A qué nos estamos refiriendo con esa proporcionalidad directa? Nos están indicando que la potencia pues, necesaria para impulsar un bote es directamente proporcional al cubo de su velocidad. Entonces tendríamos que decir que en todo caso el valor
de P que está definiendo la potencia, pues debería de ser proporcional al cubo de la velocidad. Observemos esta relación en donde estamos estableciendo que tenemos que ver que la potencia es directamente proporcional al cubo de la velocidad del bote que estemos moviendo. Mire, pero esto no responde nuestra pregunta porque nos están indicando que necesitamos obtener la potencia necesaria para mover el bote a 15 nudos. Sí, nos están indicando que necesitamos establecer la potencia necesaria para mover nuestro bote a 15 nudos, pero también nos están dando las condiciones de un momento específico. ¿Cómo de un momento específico? Nos están indicando que un motor de 80 HP pues va a poder mover mi bote a una velocidad de 10 nudos y de esta forma pues podemos encontrar bajo esas condiciones mi constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el valor de K entonces va a estar definido por 80 HP partido 10 al cubo, pues, perdón, acá yo estoy cometiendo un error al indicar que tengo 10 nudos al cuadrado, porque el problema nos dice que son la velocidad al cubo, y vamos a tener 10 elevado al cubo, que nos va a dar específicamente 1000 nudos cúbicos, por supuesto, en donde el valor de K va a ser 80 partido 1000, y esto pues va a ser igual a, ya sea que lo querramos poner como una fracción, como 2 sobre 25 HP sobre nudos al cubo, o que lo querramos escribir como un decimal, en donde estableceríamos que esto es igual a 0.08 HP sobre nudos al cubo. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Qué es lo que estamos estableciendo? Solo estamos estableciendo el valor de la constante de proporcionalidad para las condiciones que nos están indicando para este tipo de bote específicamente. Seguramente cada tipo de bote tendrá condiciones distintas en función de la fricción, en función del qué tan aerodinámico sea, en función de qué tanto se pueda hidroplanear sobre el agua y evitar el contacto, pues habrán distintas condiciones para distintos botes. Para este bote en particular, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, y aquí podemos decir que para este bote en particular, pues P va a ser igual a 0.08 HP por nudo al cubo multiplicado por S elevado al cubo. Observemos que nuestra constante de proporcionalidad tiene dadas dimensionales que son importantes porque no va a funcionar igual si la velocidad la estuviéramos calculando en metros por segundo, por metros por segundo o por pulgadas por segundo, sino que la velocidad tiene que estar necesariamente dada en nudos para poder determinar la potencia en HP. Es decir, estos valores que están acá de mi constante de proporcionalidad me definen que solo puedo utilizar pues la dimensional de la velocidad en nudos. ¿Qué pasa con esto? Ya tengo la ecuación específica y ahora necesito mover el bote a 15 nudos de velocidad.
¿Cuál es la potencia que necesito? Pues en todo caso, pues P va a ser igual a 0.08 HP partido nudos cúbicos por 15 nudos también elevado al cubo. Por supuesto, esto me va a dar una expresión que es igual a P igual a 0.08 HP por nudo al cubo multiplicado por 15 elevado al cubo, pues nos va a dar 3.375 nudos al cubo. Observemos que un nudo que multiplica y un nudo que divide, utilizándolos cual si fueran variables algebraicas, pues este dividido dentro de este me va a dar 1, ya que los dos están elevados al cubo, con lo cual me queda que la potencia va a estar dada solo por HP y puedo establecer que 0.08 multiplicado por 3.375 pues me va a dar una variación de 270 HP. ¿Qué pasa entonces bajo este esquema? Mire, con 10 HP, con 10 caballos de potencia, caballos de fuerza que tiene mi embarcación, pues se mueve a 10 nudos. Pero si yo quiero subir esa velocidad a 15 nudos, necesito específicamente cambiar el motor de 80 HP por un motor de 270 HP que va a cumplir con la variación que requiero para incrementar mi velocidad en esos 5 nudos de náuticos que nos están indicando. Tenemos acá en todo caso que terminar indicando, por supuesto que si revisamos nuestra pregunta, encuentre la potencia necesaria para mover el bote de 15 nudos, pues podemos indicar que la potencia necesaria para mover el bote a 15 nudos será de 270 pues HP o caballos de fuerza, como quieran decirle o indicarlo en su momento. Por supuesto, estamos dando una respuesta escrita a nuestra pregunta escrita en relación a este modelo de variación que, como vimos ya, es un modelo de variación directa. Veamos un par de ejemplos adicionales. Evaluemos nuestro siguiente ejemplo. La fuerza ascensional L del ala de un avión en el despegue varía conjuntamente con el cuadrado de la velocidad S del avión y el área A de sus alas. Un avión con un área de alas de 500 pies cuadrados que corre a 50 millas por hora experimenta una fuerza ascensional de 1.700 libras. ¿Cuánta fuerza ascensional experimentará un avión con un área de alas de 600 pies cuadrados que corre a 40 millas por hora? Inicialmente escribamos, por supuesto, la ecuación que se nos está indicando que representa la variación o el modelo de variación que afecta la forma en que se produce la fuerza ascensional sobre las alas del avión a partir de la velocidad que éste lleva y del área de sus alas. Vamos a decir para empezar que L es igual a K, que es nuestra constante de proporcionalidad, y nos están diciendo o indicando que varía conjuntamente con el cuadrado de la velocidad
S, que entonces nos daría la velocidad al cuadrado, y el área A de las alas de nuestro avión. Observemos que esta expresión, esta ecuación, pues representa cuánto empuje, cuánta fuerza ascensional, cuánto va a poder levantar nuestro avión en función de la sustentación que le da esa fuerza ascensional sobre las alas. ¿Cómo obtenemos este espacio? ¿Cómo se da esos elementos? Pensemos en dos partículas que vienen y van a chocar contra el ala de nuestro avión, con el ángulo de ataque del ala de nuestro avión, y una partícula se va a ir por la parte superior del ala y la otra se va a ir por la parte inferior. Las dos partículas salen al mismo tiempo detrás del ala del avión, es decir, entran en un momento dado al principio y las dos salen juntas del otro lado del ala. Solo que observemos que el ala del avión tiene un perfil un poquito distinto en la parte superior que en la parte inferior. De hecho, podríamos decir que es un poco más curvo. Lo que hace esta curvatura es que tengamos pues una mayor distancia que recorrer en las partículas de aire que pasan por encima del ala del avión que las que pasan por debajo del ala del avión. Bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con el esquema de la fuerza ascensional? Las dos partículas entran al mismo tiempo al frente del ala y salen al mismo tiempo en la parte de atrás del ala. ¿Qué es lo que pasa entonces si tienen que salir al mismo tiempo? La partícula que pasó por encima del ala entonces recorrió más camino que la que pasó debajo del ala. Mire, pero tuvieron el mismo tiempo para la entrada y salida del ala. Pues si tuvieron el mismo tiempo para la entrada y salida del ala, pues no implica otra cosa más que la partícula que pasó por encima del ala tuvo que ir a más velocidad que la que pasó por debajo para recorrer más camino. Esto va a generar una diferencia de velocidades que nos está dando también una diferencia de presiones. Recordemos que el aire solo es un fluido y en ese espacio, pues a mayor velocidad vamos a tener menos presión, a menor velocidad vamos a tener más presión. ¿En dónde? En el fluido que conocemos como aire. Esa diferencia de presiones va a producir pues que a una velocidad específica, con un área de ala específica, pues tengamos una fuerza ascensional específica. Nos están dando en un momento dado para este tipo de trabajo, este tipo de esfuerzo, este tipo de fuerza ascensional, que podemos tener una fuerza ascensional de 1700 libras cuando la velocidad del avión es de 50 millas por hora al cuadrado y el área del ala de este avión pues es de 500 pies cuadrados. Con esta información, pues por supuesto podemos encontrar la constante de proporcionalidad que sería K igual a 1700 pues, libras partido, evidentemente 50 millas por hora al cuadrado por los 500 pies cuadrados de área, lo que nos daría un valor de 1700 partido 50 al cuadrado por 500 para tener un resultado, si lo queremos ver como una fracción, de 17 sobre 12.500. Si lo queremos ver como un decimal, pues entonces ese decimal que vamos a presentar acá, pues nos da que es 0.00136. 0.00136, ¿qué? Recordemos que esta constante de proporcionalidad pues va a tener algunos
esta constante de proporcionalidad pues va a tener una dimensional específica. ¿Cuál es su dimensional específica? Mire, libras, pues estamos poniendo libras por acá. Y en la parte de abajo nos queda millas al cuadrado por horas al cuadrado por pies al cuadrado. Esto, por supuesto, lo podemos reescribir como 0.00136 libras por horas al cuadrado partido millas al cuadrado por pies al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto está acá dividiendo y si tenemos libras partido millas sobre horas, pues podemos entonces escribirlo como libras por horas al cuadrado partido millas al cuadrado por pies al cuadrado. Bueno, regresemos a nuestro problema, regresemos al esquema en donde estamos indicando que evidentemente una ecuación específica para la fuerza ascensional pues va a estar dada por 0.00136 pues libras por horas al cuadrado partido millas al cuadrado por pies al cuadrado. Esto estaría multiplicado por el cuadrado de la velocidad por el área de las alas. Si con esta información respondemos a lo que nos están indicando específicamente, en donde nos están preguntando cuánta fuerza ascensional experimentará un avión con un área de alas de 600 pies cuadrados que corre a 40 millas por hora, pues vamos a establecer que L en ese caso pues va a ser igual a 0.00136 libras por horas al cuadrado partido millas al cuadrado por pies al cuadrado multiplicado por la velocidad que va a ser 40 millas por hora al cuadrado por el área que son 600 pies cuadrados. Bajo este espacio particular, pues entonces vamos a decir, si nos ponemos a pensar, mire, aquí nos quedaría millas sobre horas al cuadrado, millas cuadradas sobre horas al cuadrado. O podemos escribirlo para que se pueda ver específicamente que L es igual a 0.00136 libras por horas al cuadrado partido millas al cuadrado por pies al cuadrado por 40 por 40 serían 1600 millas cuadradas partido horas al cuadrado por 600 pies cuadrados. ¿Por qué quiero darle tanto realce a este espacio? Observemos que este S yo no puedo sustituirlo por un valor de kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque este espacio de mi constante de proporcionalidad funciona solo cuando la velocidad está dada en millas por hora. Yo no puedo decir que esta área la voy a poner en centímetros cuadrados o en pulgadas cuadradas, porque esta área funciona solo cuando para mi constante de proporcionalidad que esté en pies cuadrados, como lo vamos a ver en este momento. Por ejemplo, una milla cuadrada que divide y una milla cuadrada que multiplica se hace 1, una hora cuadrada que multiplica y una hora cuadrada que divide se hace 1, un pie cuadrado que multiplica y un pie cuadrado que divide se hace 1, y como vemos la fuerza me queda únicamente en libras. Si estuviera trabajando con otra dimensión de velocidad u otra dimensión de área, pues no me quedaría simple y sencillamente en libras mi dimensión del empuje. Ahora, L por supuesto tiene acá un valor de 0.00136 multiplicado por 1600 multiplicado por 600
para que nos dé que vamos a tener una fuerza de empuje de 1305.6 libras. Ante este elemento, pues lo único que nos queda es especificar, por supuesto, que la fuerza ascensional, chequear si estoy escribiendo correctamente la información. La fuerza ascensional que experimentará el avión será de 1305.6 libras con las condiciones que nos están indicando. Con las condiciones que nos están indicando, en donde el avión pues tiene 600 pies cuadrados de área de ala y se mueve a una velocidad de 40 millas por hora. Bajo este esquema, pues vemos que incluso a veces pareciera que estuviéramos trabajando con dimensionales incorrectas porque nos han acostumbrado a que tenemos que homogeneizar nuestras dimensionales y eso de estar multiplicando millas cuadradas por pies cuadrados como que no nos funciona, pero recordemos que este espacio de nuestra constante de proporcionalidad pues cumple con ese propósito de tener las dimensionales, de poderlas manejar y darnos como salida la dimensional correcta si estamos ingresando nuestras variables o nuestros valores a partir de que estos sean apropiados para esa constante de proporcionalidad que es única para nuestro problema específico. Vamos a revisar un tercer problema. Y este tercer problema pues nos dice que un auto se desplaza en una curva que forma un arco circular. La fuerza F necesaria para evitar que el auto patine es conjuntamente proporcional al peso W del auto y al cuadrado de la velocidad S. Y es inversamente proporcional al radio de la curva. Inciso A, pues escriba una ecuación que exprese esta variación. Eso está sencillo, ¿no? Porque ya hemos estado viendo cómo se expresa esa variación, en donde podemos decir que F, que es la fuerza, vamos a especificar acá, inciso A, F es igual que nos está indicando para que el auto no patine o que para evitar que el auto patine es conjuntamente proporcional al peso W del auto y al cuadrado de la velocidad, siendo también inversamente proporcional al radio de la curva. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? ¿Qué es lo que estamos obteniendo? Mire, fíjese que si excedemos de ese valor de fuerza, pues entonces nuestro vehículo, en lugar de seguir la curva, pues por la inercia va a mantenerse siguiendo la misma dirección que traía antes de entrar a la curva y eso pues nos va a hacer que se deslice y se salga del camino. Situación que no deseamos y por eso es que estamos tratando de calcular pues la fuerza que podemos tener o la fuerza necesaria que se debe tener para evitar que el auto patine. Esa fuerza pues está dada específicamente por el movimiento que está generando nuestro vehículo, por la fricción con las llantas, con el manejo de la inercia que estamos estableciendo. ¿Qué pasa en ese sentido? Miren, fíjense que en todo caso nos están indicando que vamos a tener, en el caso 1, un auto que pesa 1600 libras.
Bueno, entonces puedo tener que F es igual a K por el auto que pesa 1600 libras. Vamos a ponerle acá arriba primer auto. Y que se desplaza a una velocidad de 60 millas por hora para poder establecer la velocidad al cuadrado. Y no tenemos acá un espacio en donde nos estén dando el radio de la curva. El siguiente auto en transitar, vamos a decir acá que tengo un segundo auto. Nos están indicando que pesa 2500 libras. Y que requiere la misma fuerza que el primer auto para evitar que patine. Y nos están preguntando pues cuál es la velocidad del segundo auto. Híjole, pero a veces pareciera que nuestros problemas no tienen pies ni cabeza o no tienen solución o que no están definidos, ya que pues aquí puedo decir, mire, tengo F que no conozco, tengo K que no conozco, tengo R que no conozco, tengo S que no conozco, y entonces voy a tener un montón de variables y no tengo más que dos ecuaciones que tienen todas esas variables, por lo cual mi sistema pues definitivamente no podría tener solución. Ojo con lo que nos están indicando. Un auto que pesa 1600 libras y se desplaza en una curva a 60 millas por hora, el siguiente auto en transitar pesa 2500 libras y requiere la misma fuerza que el primer auto para evitar que patine, con lo cual nos están dando una relación importante en donde F1 del primer auto y F2 pues son iguales, es decir, F1 del primer auto y la fuerza 2 del segundo auto son iguales, con lo cual puedo establecer una ecuación que me relaciona el hecho de que K por 1600 libras por 60 millas por hora al cuadrado partido R, pues es igual a K por 2500 libras por S al cuadrado partido R. Mire, pero sigo teniendo tres variables, K, R y S al cuadrado. Eso se arregla muy fácilmente. Si usted multiplica R sobre K de un lado de la ecuación y multiplica del otro lado de la ecuación R sobre K. Un K que divide y uno que multiplica se hace 1. Un R que multiplica y uno que divide se hace 1. Y del otro lado pues también un K que multiplica y uno que divide se hace 1. Un R que multiplica y uno que divide se hace 1, quedándonos entonces una expresión dada en una sola variable, en donde ahora podemos establecer, por supuesto, que S al cuadrado pues va a estar dado por 1600 libras multiplicado por 60 millas por hora al cuadrado dividido dentro de 2500 libras. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues entonces podemos indicar, por supuesto, que para empezar, una libra que multiplica y una que divide, pues se va a hacer 1. Vamos a tener que S al cuadrado es igual a 1600 por 60 elevado al cuadrado partido 2500, y esto nos va a dar un valor de 2304 millas cuadradas sobre horas cuadradas. ¿Por qué millas cuadradas sobre horas cuadradas? Recordemos que este cuadrado afecta no solo a este 60,
que elevamos al cuadrado para multiplicarlo por 1600, sino que también afecta a las dimensionales y por eso nos queda como millas cuadradas sobre horas cuadradas. Ahora, nosotros necesitamos el valor de la velocidad, no el valor de la velocidad al cuadrado. Por ende, decimos que sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y nos va a quedar que S es igual a la raíz cuadrada de 2304 millas cuadradas sobre horas cuadradas. En ese espacio, pues vamos a tener que S, la raíz cuadrada de 2304 son 48. Raíz cuadrada de millas cuadradas va a ser millas, raíz cuadrada de horas cuadradas va a ser horas. Con eso, pues entonces dimensionalmente es correcto y nuestra velocidad que estamos estableciendo para que sea seguro que el segundo vehículo que pesa 2.500 libras pase por la curva, pues deberá ser no mayor a 48 millas por hora. Por ende, vamos a tener como respuesta la velocidad a la que circula el segundo vehículo deberá ser de 48 millas por hora para evitar que patine. Estableciendo de esa manera, pues no solo una solución, sino que además de eso también estamos brindando, por supuesto, una respuesta. Como vemos, trabajar estos elementos donde estamos utilizando ecuaciones y para esas ecuaciones estamos apoyándonos en los modelos de variación. Los modelos de variación directa y conjunta pues no requieren de mayor complicación y son sumamente fáciles de realizar.